Hola, muy buenos días con todos. Antes de comenzar, quiero agradecer la invitación que me ha realizado la profesora doctora Rosabel Roy Vila, coordinadora de la Cátedra UNESCO de Educación, Investigación e Inclusión Digital de la Universidad de Alicante, para participar en el canal de difusión del conocimiento a la comunidad educativa sobre temas de actualidad de esta cátedra. El tema de mi aportación será el método Delphi en investigación educativa, tendencias de uso y pertinencia metodológica. Para desarrollar la aportación, he dividido el contenido en tres acápites fundamentales. En el primero estaremos caracterizando de forma general el método Delphi. En el segundo acápite pasaremos a ver las tendencias de uso en investigación educativa del método Delphi. Y finalmente terminaremos conversando de su pertinencia metodológica para su uso en la investigación educativa. El método Delphi surgió en el seno de la Corporación RAND en los Estados Unidos a mediados del siglo XX, como método de previsión, transitando por 5 etapas de desarrollo que aparece bien descrita en la literatura publicada. Una primera etapa es la de secreto y oscuridad, que se desarrolló desde 1950 a 1960, considerándose la etapa inicial de desarrollo de la aplicación del método, y la llevó a cabo las Fuerzas Armadas norteamericanas, destacándose en ella los trabajos de Dalkey y Helmer. Posteriormente, una segunda etapa, conocida como etapa de novedad, se desarrolló entre 1965 y 1970, caracterizada por la utilización por parte de los planificadores corporativos del método Delphi como herramienta de previsión. Una tercera etapa, conocida como etapa de popularidad, se lleva a cabo entre 1960 y 1975, donde el método Delphi adquiere una gran aceptación y difusión del mismo a través de más de 389 artículos, documentos e informes donde se aplicaba. La cuarta etapa fue conocida como etapa de examen profundo y se desarrolló en 1975. Esta etapa fue de gran importancia ya que es donde se aceptó el valor científico del método Delphi, pero claro, ponderando sus dificultades y limitaciones como método de investigación. Y la última etapa o quinta etapa, conocida como etapa de continuidad, es la que se ha desarrollado de 1975 a la actualidad, donde en esta etapa se ha estado consolidando la aplicación del método Delphi en las diferentes áreas del conocimiento. Otra característica importante que debemos comentar es que este método es considerado uno de los métodos de pronóstico de base subjetiva más eficaz y fiable, al combinar el análisis estadístico matemático cuantitativo de los resultados con criterios de análisis de contenidos cualitativos. Es un modelo cualitativo de validación teórica que se distingue por 4 características que no varían independientemente que se puede encontrar en la literatura diferentes términos para denominar el método, pero estas 4 características no varían nunca, que son el anonimato, el proceso iterativo, la retroalimentación controlada y la construcción de consenso basado en respuestas estadísticas de grupo. Estas características son fundamentales para la pertinencia metodológica del método, como vamos a ver más adelante. El proceder metodológico para la aplicación de este método posee diversas estructuras descritas en la literatura en etapas y fases. Sin embargo, una de las estructuras más aceptadas es la que lo presenta en 3 fases. Una fase número 1 preliminar, donde se conforma el grupo coordinador y se selecciona el panel de expertos. Una fase número 2 exploratoria, donde se desarrollan todas las rondas de consulta a los expertos y se hace el análisis combinado de los resultados desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Y una fase final, que es la tercera fase, donde se lleva a cabo la síntesis de los resultados de la validación teórica, dando lugar a la versión definitiva de la propuesta validada. Para conocer un poco cada una de estas fases en rangos, a grosso modo, vamos a decir que la fase número 1 consta de 2 pasos principales. Un primer paso, que es la conformación del grupo coordinador, el cual estará integrado por investigadores y académicos relacionados con el tema de estudio y con buen dominio del método Delphi, teniendo en cuenta que ellos serán los encargados de la selección de los expertos, de interpretar los resultados y realizar los ajustes y correcciones necesarias a la propuesta. Y un segundo paso, que es donde se va a seleccionar el grupo o panel de expertos por este grupo coordinador, aplicando los diversos procedimientos establecidos en la literatura, donde unos de los más utilizados son
el proceso del biograma y el proceso del coeficiente de competencia experta. Incluso la recomendación de muchos autores es que estos dos procedimientos se usen de manera combinada y dan una alta efectividad en cuanto a la selección y la calidad de los expertos. En relación al mínimo suficiente de expertos a utilizar, se recomienda que deben estar entre 7 y 10. Sin embargo, el número aceptable para un buen resultado está entre 15 y 30 expertos. En la fase 2 exploratoria se van a desarrollar tres pasos fundamentales. Un primer paso donde se va a llevar a cabo la elaboración del instrumento que recoja la propuesta que se quiere someter a consulta de expertos. Un segundo paso donde una vez respondido este instrumento por los expertos con los criterios cuantitativos y cualitativos, se pasará al procesamiento de los criterios primero cuantitativos para estimar el consenso y la estabilidad de la respuesta de los expertos aplicando análisis estadístico. Y en un tercer paso, el procesamiento y análisis cualitativo de la respuesta de los expertos aplicando un análisis de contenido. Finalmente, en la tercera fase, conocida como fase final, se realizará la síntesis de los resultados de la validación teórica, dando lugar a la versión definitiva de la propuesta. Para ello, se realizará el perfeccionamiento de la composición, relevancia, pertinencia y coherencia de la propuesta sometida a validación teórica, sobre la base del consenso y estabilidad de los juicios emitidos por los expertos desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Con esta pequeña introducción del primer punto donde caracterizamos de forma general el método Delphi, pues podemos conversar en este segundo momento de cuáles han sido las tendencias de uso en investigación educativa de este método. Y aquí queremos destacar tres tendencias fundamentales. La primera tendencia es que ha existido un incremento del número de artículos publicados que usan el método Delphi en investigación educativa, así como se ha incrementado el índice de citación de estos artículos, lo que denota la importancia concedida al método en los últimos años. Una segunda tendencia identificada ha sido que el método Delphi en sus diversos tipos de clasificaciones que tiene, el más utilizado en la investigación educativa ha sido el método Delphi modificado, destacándose como principales modificaciones a la versión original el uso de menos de 3 rondas de consulta y la administración por correo electrónico o formularios web en línea, algo que ha facilitado la consulta de los expertos en diversos contextos y no solo donde se está desarrollando la investigación. Y una tercera tendencia importante que hemos identificado es que la validez de contenido de una escala o cuestionario es el propósito de uso más extendido del método Delphi en investigación educativa. O sea, utilizarlo para la fase de validez de contenido en los estudios psicométricos de instrumentos como escalas o cuestionarios. Después de haber identificado estas tres tendencias, entonces vamos a entrar en el tercer aspecto que queríamos tratar hoy, que es la pertinencia metodológica del método de la investigación educativa y que constituye un punto fundamental a tomar en cuenta para su aplicación en esta área del conocimiento. Para evaluar la pertinencia metodológica del Delphi en investigación educativa, se deben tomar en cuenta parámetros comunes que, según la literatura publicada, los más importantes son la creación del grupo coordinador, la selección y conformación del panel de expertos, teniendo en cuenta el número de expertos que lo conforman y la calidad de este panel, los procesos iterativos en rondas y los criterios a considerar para la finalización del proceso, tanto criterios de consenso como criterios de estabilidad. Se ha identificado como una tendencia el cumplimiento parcial de estos parámetros antes mencionados, lo cual sin lugar a dudas compromete la pertinencia metodológica del uso del método Delphi en investigación educativa e incluso puede poner en riesgo la validez de los resultados. Por ello, es importante compartir en esta explicación que estamos dando ahorita cuáles de estos parámetros son los que más están afectando y cómo afecta. Por ello, entre los parámetros del proceder metodológico que han mostrado mayor nivel de afectación en los últimos tiempos en la literatura publicada en el cumplimiento de estos en la investigación educativa se destaca. En primer lugar, no declarar de forma explícita la existencia de un grupo coordinador y su composición, así como no dejar claras cuáles son sus funciones. Un segundo aspecto que afecta la implementación del método es que no siempre se toman en cuenta
los criterios o los procedimientos para la selección y conformación adecuada del panel de expertos con calidad. Y mucho menos se utiliza la combinación del procedimiento de biograma con el cálculo de coeficiente de competencia experta, considerada como una combinación de éxito a la hora de realizar este proceder. Otro aspecto que compromete la pertinencia metodológica de este método ha sido el incumplimiento del número mínimo aceptable de expertos. Recuerdan que habíamos dicho que el mínimo era entre 7 y 10 y lo aceptable entre 15 y 30 expertos. Así como otra cuestión que afecta metodológicamente su implementación en cuanto al número de expertos es que a medida que se realice una ronda, el número de expertos vaya disminuyendo, comprometiendo de esta forma la fiabilidad de los resultados obtenidos. En relación al proceso iterativo de ronda, que es un término muy importante en la aplicación del método Delphi, se destaca el incumplimiento de esta iteración al realizar una sola ronda de consulta a los expertos. Si ustedes recuerdan, en la tendencia dijimos que el método que más se estaba aplicando era el Delphi modificado, que no cumplía el mínimo de 3 rondas que decía la propuesta clásica. Sin embargo, no debe llegar a una sola ronda porque se pierde la iteración. Por eso es que lo recomendable es utilizar mínimo 2 rondas de consulta. En cuanto a los criterios de consenso para la finalización, debemos mencionar que una limitante importante es cuando no, en cuanto a los criterios de consenso, es cuando estos no son considerados desde el punto de vista cuantitativo para la finalización, ya sea mediante estadígrafos, como son los casos de la frecuencia, el rango intercuartílico o la mediana, entre otros, o pruebas estadísticas como la prueba Udema-Wigner, el test de Freeman, la técnica V de Aiken o el coeficiente de Kendall. Asimismo, en cuanto a los criterios de estabilidad, no considerar este tipo de criterios desde el punto de vista cuantitativo para la finalización del proceso mediante pruebas estadísticas como la prueba de rango de Wilcoxon, el índice de concordancia de capa de Cohen y una modificación de este denominada Flex-Kappa, entre otras pruebas estadísticas que se pueden utilizar, comprometería la pertinencia metodológica del criterio de consenso y de estabilidad para la finalización de este proceso. Finalmente, después de haber desarrollado estos 3 aspectos, en síntesis podríamos decir que el incremento del número de artículos publicados que usan el método Delphi en investigación educativa y su índice de citación, destacándose el Delphi modificado como el tipo más utilizado y el propósito de uso más extendido, la determinación de validez de contenido de una escala o cuestionario, esto denota la importancia concedida al método como modelo cualitativo de validación teórica en el área de la investigación educativa. Sin embargo, a pesar de estos aspectos positivos y alentadores del uso del método, no debemos descuidar que el incumplimiento de los parámetros fundamentales del proceder metodológico puede comprometer su pertinencia metodológica y poner en riesgo la validez de los resultados, aspectos que deben ser tomados en cuenta por aquellos investigadores que decidan utilizar este método en sus trabajos. Muchas gracias.